Entonces vamos a entender o vamos a hacer un acercamiento muy rápido o muy básico al tema del MRP, de la planificación del MRP, y vamos a hacer un entendimiento nuevo sobre la funcionalidad de este MRP en S4 HANA, ¿sí? Entonces, como les decía, ¿qué tenemos como escenario completo en cuanto a la planificación? ¿Sí? Dice... Tenemos la producción bajo demanda, que puede ser con el Sales and Operation Planning, ¿sí? Recuerden que esto es una junta que se lleva, bueno, en teoría, de manera mensual, quincenal, depende mucho de cómo sea su forecast, ¿no? De materiales y sus ventas, y analizar justamente los requerimientos que se tienen basados en ventas, basados en la demanda, y esto bajado a planes de producción o al MPS, ¿sí? Vean como aquí dice SCM y BP, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta las organizaciones de compra, las organizaciones de venta, los clientes, materiales y planta, yo puedo desarrollar este forecasting como parte de la cadena de suministro, ¿sí? O bien integrar el Integrated Business Planning, que es el IBP famoso, ¿sí? Resultado de una transferencia del forecasting hacia S4 HANA como requerimientos independientes, ¿sí? De una planificación, de un forecast. Entonces, tengo el plan operativo, donde precisamente traigo los requerimientos independientes planeados, ¿sí? Y toda la situación, como tal, la administración de la demanda, ¿sí? Y las órdenes previsionales que pueden ser determinadas de acuerdo a la estrategia, al tipo de planificación o la estrategia que se utilice en la planificación. Recuerden que esto ya es a nivel material planta, ¿sí? O sea, digamos que de la demanda bajo al plan de producción y esto al MRP para generar los requerimientos independientes y traducidas en los diferentes documentos del MRP, pueden ser órdenes previsionales, solicitudes de pedido, explosiones de BOM y manejo de capacidades, ¿no? En este caso para los puestos de trabajo y obviamente como resultado me dan las cantidades y fechas de los materiales disponibles, ¿sí? Lo que les decía es esto, ¿sí? Está el overview, ¿sí? Con APO, o bueno, integrado SCM, perdón, SAP S4 HANA, o como si fuera el SC con APO. Ay, espera, es que aquí no está la lámina, donde había marcado ese comentario, justamente. Y dice aquí, bueno, los pasos en los que están divididos, vean cómo en SCM APO se puede ejecutar la demanda, la planificación de la demanda, se puede calcular un ATP global, ¿sí? El Supply Network Planning, ¿sí? Y el Production Planning Detailed Scheduling, PPDS, ¿sí? Entonces dice aquí que el sistema toma en cuenta, ¿no? El CIF, ¿no? En este caso el Core Interface, que se acuerdan que es para traducir o mandar de un SCM APO, una caja que puede estar diferente a la de HANA, o bien ya el APO integrarlo a la misma caja con HANA, ¿sí? Y entonces, dice aquí, tú puedes hacer flexibilizar esta planeación por medio de Logistics Information System, ¿sí? O sea, hacer los analíticos, ¿sí? Tener un SNOP estándar, un Sales and Operation Planning, y con la gente de SD estar administrando esta demanda, o sea, de la planificación pasa a la administración de la demanda, y por último, los requerimientos en cuanto al MRP y un CRP, que en este caso serían la planificación de capacidades, y esto me da como resultado un proceso de orden de fabricación o de compra, ¿no? Entonces, dentro de lo que se supone que no está aquí incluido, dice, ay, ¿dónde estaba eso? ¿Dónde lo leí? Decía que, creo que es acá, a ver. Entonces, Integrated Business Planning, ¿sí? El IBP. Entonces, lo que dice aquí es que todo está basado nuevamente en SAP, ¿sí?
para tener todos los resultados de la planificación en tiempo real. Luego viene un IBP Response and Supply, ¿sí? En este caso ya está disponible, ¿sí? IBP for demanda o IBP para inventarios, ¿no? Y el Sales and Operation Planning IBP, y dice aquí la experiencia de usuario móvil, ¿no? Todo esto yo ya lo puedo manejar, ¿sí? En un esquema, bueno, vean cómo aquí dice On-Premise, Future, esta es a la que me refería. Dice el IBP, Dashboard y Analytics, IBP para Experience, Dashboards, simulaciones, colaboración, Microsoft Excel. Ok, lo que dice es que On-Premise, ¿sí? Yo estas opciones a lo mejor no las puedo tener tan disponibles, pero administradas en la nube o en una nube pública no tienen ningún problema. Básicamente tienen que ver con las nivelaciones o los dashboards que tengo avanzados para análisis predictivos o tener una simulación interactiva, ¿sí? Y tener este monitor con la cadena de suministro mediante un Control Tower, aquí dice Supply Chain Control Tower, ¿sí? Y entonces este monitor siempre lo voy a poder tener disponible, ¿sí? Mediante la nube o mediante el Fiori, ¿sí? Y esto dice On-Premise, o sea, básicamente en el SCO como tal, como transacción, el IBP, le falta ahí algo de desarrollo, de eficiencia en cuanto a dashboards y usuarios o experiencia de usuario, ¿no? Se puede también tener un analítico predictivo, ¿sí? Y puedo tener colaboración con, como ya saben, así como tenemos el SAP en la nube, o esto ya es en la nube prácticamente, también tenemos entonces el Office 360 disponible para que podamos extender esto a Excel, ¿no? En el caso de que necesite yo migrar datos y hacer tratamiento de datos independientemente de lo que el sistema o el dashboard o el monitor me muestre. Y entonces esta es la parte que te digo, de On-Premise Future, esto es lo que me llama la atención, que dice, en el futuro tendrás estas aplicaciones IBP. De lo demás, como tal, como proceso, con APO y como proceso en cuanto al MRP, pues está todo completo, ¿sí? Dice, resumen de planificación de la demanda. Recuerden que esto es pues, más o menos como conceptos, ¿no? Que ya debemos manejar un poco como PP o como consultores de PP o como usuarios de PP, donde tenemos básicamente cómo se comporta el material, o sea, el forecast. ¿Qué es el forecast, no? El forecast es, tomando en cuenta los datos del pasado, tratar de predecir un comportamiento futuro, ¿no? Entonces, no solo eso, sino también tomando en cuenta los datos actuales, vean como aquí dice datos históricos y le agregas las órdenes de venta o comparas las órdenes de venta contra lo facturado, contra las salidas, ¿sí? Y entonces, tú tienes la ubicación, la jerarquía del producto, que en este caso sería la BOM, ¿sí? El sold to party, en este caso, precisamente tratando de investigar las tendencias de los clientes o tratando de predecir las tendencias de venta, las organizaciones de compra y la región, y tienes como resultado una simulación de la demanda o una planeación futura hacia un forecast, ¿sí? Y tienes estadísticos precisamente históricos, tienes forecasting colaborativo, o sea, tú pudieras en algún punto con APO y con todas estas funcionalidades que ya sabemos que existen, ¿sí? Dentro de SAP, tener este forecast, ¿sí? De demanda, ajustes y también tener una inteligencia de negocios, porque como todo esto está conectado a Internet y volvemos a lo mismo, ¿sí? La idea es que no solamente te planifique para tu centro, ¿no? O para unos centros, sino que también tome en cuenta los tiempos del cliente, ¿no? O inclusive los tiempos de proveedores, y que
en caso que te falle uno, cómo poder de alguna manera sustituirlo y volver a ejecutar ese MRP para poder volver a planificar los materiales, ¿sí? O el material en cuestión. Y bueno, tenemos las técnicas de forecast, que en este caso hay varias formas de aplicar, ¿no?, estas técnicas matemáticas, ¿no?, que precisamente hablan de pronósticos como tal, donde yo puedo utilizar el moving average, que en este caso es, digamos, manejar un promedio de forecast, un modelo de constantes, un modelo de tendencia, un modelo estacional o en este caso, de acuerdo al giro de la empresa. Por ejemplo, para retail sería sensacional, ¿no? Porque es todo lo que es primavera, verano, ¿no? De ropa, de dama, ¿no? Y entonces puedo utilizar modelos a nivel estacional, o regresión lineal, que básicamente es empezar a contabilizar de una manera, pues como bien lo dicen, lineal, ¿sí?, los consumos y los requerimientos, o versus los requerimientos en el futuro, y justamente en la demanda, por ejemplo, aquí hablan de un control semanal. En la semana 24 del año, las ventas o lo que se planea vender son 100 piezas, ¿no? En la semana 25, 87, 29, y aquí viene, ¿no?, el día de hoy, 99, y en la semana 28 yo pudiera mover del forecast a las ventas actuales dependiendo de el comportamiento de este material, ¿no?, en cuestión. Y justamente tratar de ajustar al momento que se requiera o donde se requiera de manera más práctica esta parte del forecast, ¿sí? Entonces tú puedes agregar, o cómo es el flujo del forecast, ¿no? De acuerdo a los datos históricos y de acuerdo a la planificación que yo tenga como resultante de esos datos históricos y del comportamiento y demás, yo puedo liberar mis requerimientos independientes y justamente, bueno, aquí ya tener órdenes de venta, salidas, facturación, etcétera, y por eso aquí dice consumption possible, porque yo también puedo mandar estos pedidos o estas fabricaciones que tengo aquí a otros clientes, o inclusive para un consumo interno o para simplemente desecho, no sé, depende de cómo esté constituido este flujo. Y resultante de la nueva lectura de los niveles de stock contra requerimientos de ventas y facturaciones, se vuelve a actualizar los datos históricos del forecast y volvemos a ejecutar la planificación para predecir una futura demanda, su posterior liberación, y así es el ciclo, ¿no?, básicamente del proceso de planificación bajo demanda. Realmente esto no cambia, si se fijan, es muy igual en cuanto al proceso, solamente esta parte les digo que es on-premise, in the future, pero básicamente todo lo demás sigue funcionando como está, ¿no? Entonces, demo 3, precisamente vamos a crear requerimientos independientes, peers, ahí están los peers, Planet Independent Requirements, ejecutando una planificación. Entonces, por favor, vamos a la solución del ejercicio. Y espero que esto les sirva, porque ahorita que están entonces en eso, no, bueno. Ok. Ejercicio. Ay, que está hasta el final, ¿verdad? Ejercicio 3. 3 y último tema. De hecho, vamos a terminar un poco antes. O si gustan podemos seguir, no hay problema. Ejercicio 4. ¿Dónde está?
choca esto, te digo que hasta el final ponen todo. Ay, que esta es la presentación, me lleva. Así. Perdón, ejercicio 3. Entonces dice así el ejercicio. Tú quieres crear requerimientos independientes planificados, ¿no? Entonces, crear una demanda en el MRP Life Planning Run y esta puede ser ejecutada en el siguiente ejercicio. Entonces, nos logueamos a Fiori otra vez y dice que nos metamos a la aplicación Manage Peers. Entonces, vamos al sistema nuevamente. Si ya están adentro. Aquí. Tengo que salir. Entonces aquí lo dejo. Aquí en las opciones de usuario. No. Salgo. Esto que ¿verdad? Que estaba hace rato ahí tratando de conectarme y salir de la chingada. Mejor no va a salir el sistema porque ya se trabó mi cosa esta. Déjame ver. Ese LG1. Todavía no están tomando apenas esa decisión. Listo. Entonces, Manage Peers. Los cambios en el MRP en S4 es que no maneja esta planeación a nivel de storage location. Y justamente dice, como tú empiezas la aplicación del MRP y es tu primera vez, debes de especificar el área de responsabilidad seleccionando la combinación de planta o MRP controller en el app, ¿no? Tú puedes cambiar el área de responsabilidad en los settings del usuario. Oh, qué la canción con esto. Entonces, dámosle OK. Y ahora sí nos pide, no sé si es del centro 1010, creo que sí. Ahí está el área de responsabilidad o MRP Controller. Déjenme muevo el ejercicio. 1, 2, 3. Dice, le doy OK. Entonces selecciona el MRP Controller 0 y tu consecutivo para la planta 1010. Entonces elegimos este. No. MRP Controller, aquí está 0 y tu consecutivo, en mi caso es 01 para la planta 1010. Entonces con un clic ya tengo el área de responsabilidad. Ahí está, Area of Responsibility. Le doy OK. Y en teoría, aquí en la parte de abajo, ¿sí? Tengo mis materiales, en este caso, que pues no tienen ninguna desviación de la última semana, ni ninguna desviación del periodo anterior. Entonces dice, selecciona el ítem T-F, 101, o bueno, en este caso 1 y su consecutivo, por favor. Seleccionemos el ítem y utilizamos el icono de la derecha, que tiene una como cuñita, ¿sí? Y entonces puedo checar o puedo ver aquí cómo está cargada la demanda en cuanto a semanas, porque así está, digamos, configurado la planificación, ¿no? En semanas. En la semana 32 es el presente periodo, la 33, 34, 35, ¿no? Entonces dice aquí, mete 50 piezas iniciando en la cuarta semana de
las siguientes 4 semanas, ¿no? Entonces, y dice, presiona Save the Draft y libera los requerimientos independientes. ¿Sí? Entonces, dice 50 piezas en la 4ª semana y por las siguientes 4 semanas, ¿no? Entonces, aquí en la semana 35, ahí vamos a empezar con 50 piezas, luego en la semana 36, 50 piezas, y luego otras 50 piezas, y en la semana 38, 50 piezas. Hasta ahí me das un momento para replicar el escenario. ¿Mandé? Me das un segundo para hacer eso. Claro. Pues. Sí, claro. Bueno, si ustedes miran la pantalla, cuando yo me metí a esa app, vean cómo aquí dice adicionar periodos, save as draft o release peers, ¿no? O inclusive irse para atrás, etcétera, ¿no? Entonces tenemos varias opciones, ¿no? Inclusive aquí en la parte de preferencias, ¿sí? Yo puedo decir que me muestre todas las columnas o que solo me muestre algunas. Y bueno, ¿por qué la ejecución live? Porque, pues, como sabrán, cuando uno carga la demanda, bueno, inclusive a mí me han tocado setas de esta carga de demanda, porque generalmente SAP lo tiene uno a uno, ¿no? Material por material. Entonces me ha tocado hacer setas para llenar esto. Era ¿Sí? ¿no? De manera automatizada. Claro, setas basadas en el estándar, pero para que ya no pasen de requerimientos independientes al plan maestro de producción y poder generar las órdenes, digamos, de manera más automatizada, ¿no? Porque la carga de demanda puede ser muy estresante. Listo, Brenda, gracias. ¿Listo? Perfecto. Entonces salvamos a Save as Draft. Y entonces justamente nos guarda estas 50 piezas en cada una de las semanas y le damos Release Peers, ¿sí? Que es la liberación de la demanda como tal. ¿Cuál? ¿Sí? Y ahora dice que despleguemos, ¿sí? Entonces si le doy clic en Home, aquí en la casita, Home, y le doy clic en Display Peers, que son los requerimientos independientes, ¿sí? Aquí justamente me lleva a la transacción, vean como aquí MD63, la MD60 es para la demanda que les decía yo, y aquí ponga yo el material T-F1 y su consecutivo. Entonces vean cómo sí se parece mucho el tema de visualizar la producción. Entonces, en la planta 10-10. ¿Todo ¿sí? eso lo sabes? ¿Y qué más? Dice T-F en la planta 10-10 y Enter, ¿no? Entonces podemos ver que ahí tengo cargada la demanda de la semana 50, 36, 37, ¿sí? Como la MD63 igualito yo lo haría, ¿sí? Si se fijan, si yo me voy aquí al SC. Bueno, no les... Al S4 HANA, ya no le quiero decir SC porque si no me regañan. Entonces sí tenemos que hacerlo, Okay. ¿no? Y entro con mi usuario y entro a la MD63, ¿sí? Vean cómo ahí tengo igual los mismos campos que me muestran mi Fiori, RF1, nuestro consecutivo. ¿Qué le pongo aquí? Ya estoy aquí. Perdón, 10-10. ¿Me falta algo? Go. Ay, no, es T-F, discúlpenme. Con razón. Ay, que no consiste insert over right del teclado.
Aquí le doy Insert. T-F. Ahí está. Entonces vean cómo tanto en el Wii, ¿no? Respetando la transacción MD63, como en el Fiori, ¿sí? Tengo pues tal cual la misma visualización, ¿no ven? De requerimientos independientes. Hasta la 38. Y luego. Lo cual también puede llevarme a un Stock Requirement List igual aquí. Recuerden, puedo utilizar diagonal N para abrir otra pantalla, MD04, ¿no? Si quiero el Stock Requirement List de este, ¿sí? Y puedo navegar precisamente dentro de los resultados de los requerimientos independientes de ese material. Aquí vean, tengo requerimiento independiente planificado el 29 de agosto, el 5 de septiembre, otro el 12 de septiembre y otro el 19 de septiembre, o sea, cada semana, ¿no? Tengo en stock 0, como ya vimos o como podemos leer, ¿sí? Y los requerimientos o las necesidades, ¿no? Los cuales en la primera semana, pues ya tengo menos 50 de stock, luego menos 100, menos 150 y hasta llegar a los 200, ¿sí? Pues esto recuerden que es el primer instrumento de la carga de la demanda. Todavía estamos en carga de la demanda, todavía no pasamos a plan maestro de producción o en este caso a órdenes previsionales, ¿no? Que ya es el nivel MRP. Apenas tenemos solamente que esto es lo que se necesita para estas fechas. ¿Sí quedó claro? De la misma manera aquí adentro, ¿no? Si yo en SAP hago la MD04, misma situación. No tengo ninguna... Oye, Brenda. Ajá. O sea, es lo mismo que hacemos con las transacciones en SAP. Igualito, igualito. Eso es lo que te quiero dar a entender. Igualito. Okay. ¿Sí? Te digo, si acaso la parte de los botones es lo que cambia, ¿no? Pero, ve, si le doy en Home, pues vuelvo, inclusive aquí está la MD04, que es Monitor Stock Requirement List. Ve cómo ahí está la MD04, aquí está abajo, MD04, Sí. que es esta misma que estoy aquí accediendo, y si yo la ejecuto, es lo mismito. O sea, básicamente esa app famosa, o sea, para como yo veo las cosas, es Fiori hace un llamado a la transacción y se acabó. Eso es lo diferente. Bueno, y algunas cosas de monitoreo y cosas así, ¿no? Pero realmente es lo mismo. Ok. Te digo, a excepción de los monitores que puede ser que on-premise, te digo, todavía no estén como muy claros, tú los puedes ver dentro de Fiori. Hasta ahora todo lo que hemos practicado, todo se puede ver dentro de Pero es esta que estoy Fiori. preguntando aquí. SAP y Fiori. Inclusive vean, si tú navegas hasta al SAP Easy Access, tienes los mismos datos, los mismos árboles, las mismas transacciones. Claro, como siempre, ¿no? De ahí a que tengas autorización, pues depende mucho de tu perfil, ¿no? Y de las áreas de responsabilidad que tengas. Pero ve, ahí está, mira. ¿Qué es el T, qué? 102. Lo que acabamos de hacer está sobre, según yo, a ver, es que no recuerdo todas las... Producción, no sé si es producción o producción de procesos, aquí está, esa NoP. Chale, pues dígame. Planning. Por material, a ver si aquí está. Esta es la MC. Change display. Transfer material to demands management. O sea, todo esto de crear, cambiar, etcétera.
La MS88 creo que está, o la MS89 creo que es de display también. Pues dice, te está enseñando que todo está lo mismo. Oh, bueno, sí está medio lento esto. Ahí está, entonces puedo ver la versión activa de la demanda, que esto, bueno, si lo queremos ver más a fondo, pues la Academia de PP es la correcta, ¿no? Que al rato voy a dar. Gracias. Y entonces aquí está por semanas, ¿no? Y yo cargo, o les digo, ahí he podido yo hacer algunos desarrollitos donde precisamente, ¿no? Por cada material pongo aquí en semanas o en meses, ¿no? El ventas, su número, y luego lo pase a plan maestro de producción, que es el segundo nivel, ¿no? Y ya del plan maestro de producción a MRP, ¿no? Pero, a ver, la MD63, no sé si está en processing, más processing, siempre, demand management, aquí está, Planet Pierce, acá está. MD61, MD63. Entonces aquí ya estamos en la parte de que convertimos la demanda en un requerimiento, ¿no? En semanas. Eso es lo que no nos enseñan aquí de muchas formas, ¿no? Es que todo esto, bueno, les digo, se pueden manejar la planificación como ustedes ya ahora sí lo requieran, ¿no? Bueno, como Pepe lo maneje. Muy bien. ¿Alguna duda acerca de este ejercicio? Que pedimos tiempo. No, nada más por ahí vi la transacción de más que había dicho que no estaba ya en SAP opción. ¿Mandé? Digo, ahorita que ibas bajando en el árbol vi la transacción masiva de más que decías que no estaba en HANA. Ah, la más. Sí, es que nos dice que está la más. Ay, perdón. Ejecútenla, digo, no tengo problemas ahí para poderlo probar. Digo, desgraciadamente no me dan mucho tiempo para probar, pero hoy es el día de probar. Entonces, monitor. La masiva, te refieres a Dile ya, baja. la que se ejecuta mediante job, ¿no? Ahí. Perdón, ahorita acabas de pasarla y estaba los datos maestros. ¿En datos maestros? A ver, ¿a dónde acabas de meter? Dale ahí. Ah, no, o sea, yo estaba aquí en planning, luego aquí viene delete copy, todo esto es de mass processing, change, check, ¿te refieres a esta? Ah, ok. Sí, esos son procesamientos masivos, pero de producción, esos no tienen problema. La que tiene problemas es la más, que bueno, ya vimos que en simplification list ahí hay que hacer unas cosillas para poderla, no, por ejemplo aquí, yo puedo poner más, y ves que te dice que en los business partner o en los master record de vendor y de cliente, porque digo, la más en materiales, pues no hay problema, ¿no? Pero ve, no, ya no tiene la ejecución masiva como tal de vendor y de client, sino más bien como business partner, ¿lo ves? Ahí lo pone como business partner. Sí, Eso es correcto. Todo lo demás está igualitito, o sea, el mantenimiento masivo del material, donde yo puedo hacer cargas, modificaciones y demás, ¿sí? De datos en una